Bueno, el siguiente tema que vamos a revisar es el álgebra de matrices. Cuando operamos matrices, los procedimientos se parecen mucho a lo que ya hicimos con vectores, y pues ya tenemos una fundamentación de la parte de matrices respecto al cálculo de los sistemas de ecuaciones lineales, que fue lo que hicimos en las clases anteriores. Entonces vamos a recordar un poquito. Habíamos dicho anteriormente que una matriz iba a ser un arreglo rectangular de números reales, donde iban a tener cierta cantidad de filas y de columnas. Entonces m indica la cantidad de filas y n el número de columnas. Simbólicamente es lo que tenemos en pantalla. Entonces recordemos, horizontalmente vamos a tener las filas, verticalmente las columnas. Y cada término que tiene la matriz lo podemos denominar como coeficiente, donde I indicaba el número de la fila y J el número de la columna. Entonces cada uno de esos coeficientes los podemos discriminar siguiendo pues ese orden: filas y columnas. Algunos ejemplos de matrices son los que tenemos enfrente. Los vectores pueden ser tomados también como matrices, ya que los podemos definir con sus números de filas o de columnas. Entonces miremos la matriz A y determinemos el tamaño de esa matriz. Si observamos, tendría 3 filas. Entonces lo primero que notamos es el número de filas y miremos cuántas columnas tiene: 1, 2, 3, 4, 5. 5 columnas. Entonces es una matriz de tamaño 3 por 5. Miremos el caso de la matriz B. Tiene 2 filas y tiene 2 columnas, entonces sería una matriz de tamaño 2 por 2. Miremos la matriz C, que parece un vector igual que la D. Entonces esta matriz tiene 4 filas y una sola columna, entonces sería una matriz de tamaño 4 por 1. Y la matriz D, que va a tener 5 columnas pero una sola fila, entonces sería una matriz de tamaño 1 por 5. Así determinamos el tamaño de cada matriz, relacionando el número de filas por el número de columnas. Bueno, acá hay algunas propiedades básicas de las matrices, algunas ya las conocemos y otras pues las podemos repasar. Entonces la primera propiedad dice que las entradas diagonales de una matriz son las que están dadas por el coeficiente A11, A22, A33, etc. Entonces miremos cómo sería eso. Entonces el A11 es el primero, el A22 sería este, el 33 y el 44. Es decir que todos los términos que me conformen una diagonal son los que denominamos la diagonal de esa matriz. Si el número de fila es igual al número de columnas, definimos esa matriz como una matriz cuadrada. Entonces m igual a n, es decir, el número de filas igual al número de columnas. Entonces revisemos en esa misma matriz. Vamos a tener 4 filas por 4 columnas. Como el número de filas y el número de columnas son iguales, definimos que esta es una matriz cuadrada. Si esa condición no se cumple, no va a ser matriz cuadrada. La propiedad 3 nos dice que si en una matriz cuadrada sus entradas no diagonales son ceros, se denomina una matriz diagonal. Miremos cómo sería esto.
Entonces tenemos nuestra diagonal formada por distintos números y encima de esa diagonal solo hay ceros y debajo de esa diagonal solo hay ceros. Se parece un poco a las matrices que trabajamos con los sistemas de ecuaciones. En este caso definimos ese tipo de matriz como matriz diagonal. Miremos la propiedad 4. Nos dicen que si en una matriz diagonal sus entradas diagonales tienen el mismo número, se va a llamar una matriz escalar. Entonces, por ejemplo, fijémonos que esta matriz es diagonal porque tiene ceros en la parte superior y ceros en la parte inferior, y todos los números de esa diagonal son iguales, son el 4 en este caso. Esta matriz se llama una matriz escalar, y el escalar que la representa pues es el 4 que está presente en esa diagonal. Y por último, la propiedad quinta nos dice que si la diagonal está formada por unos, esa matriz se llama una matriz identidad. Por ejemplo, entonces la matriz que tenemos en pantalla, la diagonal está formada únicamente por unos, entonces es una matriz identidad. Esas son las propiedades básicas de las matrices. Ahora hablemos un poquito sobre las operaciones con matrices. Estas se parecen pues al principio, son muy parecidas a la parte que hacíamos con vectores. Entonces la primera operación que vamos a ver es la multiplicación por un escalar. Anteriormente habíamos dicho que un escalar es cualquier número. Entonces, ¿qué pasa si lo multiplicamos por una matriz? Al igual que sucedía con los vectores, el escalar o el número, en este caso C, va a multiplicar cada término de la matriz. Entonces todos los números que tenga la matriz los tenemos que multiplicar por el escalar que se nos indique. Por ejemplo, si tenemos nuestra matriz A que tiene componentes 2, 1, 3, 0, menos 1, 1 y queremos hallar 3A, entonces el 3 tiene que multiplicar al 2, el 3 multiplica al 1, el 3 multiplica al 3, 3 por 0, 3 por menos 1 y 3 por 1. Eso nos dará, entonces 3 por 2 nos daría 6, 3 por 1 3, 3 por 3 9, 3 por 0 0, 3 por menos 1 sería menos 3 y 3 por 1 3. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo que hacíamos con vectores. Ahora miremos suma y resta de matrices. Entonces este procedimiento se realiza componente a componente, es decir que el A11 tiene que sumar al B11, el A12 tiene que sumar al B12 y así con cada uno de los términos que están presentes en la matriz. Acá hay algo importante, igual que sucedía en vectores. Para sumar o restar matrices, el número, el tamaño de la matriz A tiene que ser el mismo tamaño que en la matriz B. De lo contrario, no se puede realizar la operación. Entonces, recordemos, se va a hacer componente a componente y eso nos garantiza que la posición de esos resultados sea exactamente la misma que estaba en las matrices iniciales. Miremos un ejemplo. Entonces, si tenemos la matriz A compuesta de la primera fila 1 1, 3 4, 5 6 y la matriz B 0 1, menos 2 1, 1 1, y vamos a encontrar la suma de A más B. Entonces miremos la primera posición, sería 1 más 0 nos va a dar 1, 1 más 1 nos va a dar 2. Ahora vamos para la segunda fila, 3 más menos 2, entonces sería 3 menos 2 daría 1, 4 más 1, 5, 5 más 1, 6 y 6 más 1, 7. Y este sería el resultado de la operación de A más B. Y así lo podemos hacer con cualquier tipo de matriz. Siempre deben tener el mismo tamaño. De lo contrario, no se puede hacer la operación. Y miremos la operación más importante de las básicas con matrices, que es la multiplicación. Debemos tener mucho cuidado porque
la operación, aunque es sencilla, puede, si no tenemos cuidado, darnos resultados que no corresponden. Entonces, a continuación se presentan una serie de pasos a tener en cuenta al momento de hacer la multiplicación de matrices. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a determinar el tamaño de ambas matrices a multiplicar. Luego, y esta es la anotación más importante para poder hacer nuestras operaciones, debemos verificar que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda. Y luego luego de determinar los tamaños de cada matriz, verificamos que los números del medio sean iguales y el resultante de esa matriz tendrá el valor de los números extremos. Ya miremos cómo es ese procedimiento. Luego, para poder hacer la operación, vamos a hacer un producto punto entre el vector fila y el vector columna. Y esa operación que hacemos nos va a determinar el tamaño, la ubicación de cada uno de los resultados. Miremos un par de ejemplos para ver esta configuración. Entonces tenemos las dos matrices que se nos presentan en pantalla. La matriz A con componentes 1, 2, 3, 4. La matriz B, componentes 5, 6, 7, 8. Lo primero que vamos a hacer es a determinar el tamaño de cada matriz. Entonces, para la matriz A, el tamaño es de 2 filas por 2 columnas. Y de la matriz B, igual, 2 filas por 2 columnas. Lo que vamos a revisar es que los números del medio, es decir, estos dos, sean iguales. Como en ambos casos nos dio 2, la operación sí se puede hacer. Si estos números no hubiesen sido iguales, esa operación no se puede realizar. Y el resultado de esa multiplicación va a ser una matriz de tamaño 2 por 2. Es lo que me indican los extremos. Entonces ahora vamos a hacer la multiplicación de las matrices. Entonces vamos a multiplicar A por B. Entonces acá, importante, vamos a verificar la primera fila de la matriz. Entonces de la matriz A, tiene componentes 1, 2. Y vamos a verificar la primera columna de la matriz B. Lo que vamos a hacer ahora es una multiplicación de fila 1 por columna de la matriz 2 y se realiza término a término, es decir, que este 1 lo tengo que multiplicar con el 5 más el 2 con el 7. Esa primera operación me va a dar el resultado de la primera casilla. Entonces, haciendo la operación, que nos quedaría, si multiplico 1 por 5, y a eso le voy a sumar 2 con 7. Ese sería el resultado de la primera casilla. Entonces, para que nos quede más ordenado, es lo que se nos presenta a continuación. Entonces volvamos a revisar. Fila 1 por columna 1 de la segunda matriz. ¿Y qué nos quedaría? 1 por 5 más 2 por 7. Ahora, me quedo quieto en la fila 1 de la primera matriz y me voy para la columna 2 de la segunda matriz, es decir, estos dos numeritos que quedan acá, y hago el mismo procedimiento, 1 con 6 más 2 con 8, y eso nos daría la segunda posición en la primera fila. Entonces 1 por 6, que es lo que tenemos acá, más 2 por 8.
Es como multiplicar término a término, primer término de la fila por primer término de la columna. Listo, ya como acabé con esta columna, ahora voy para la segunda parte. Entonces, ya me bajo, antes estaba en esta primera fila, me voy a bajar a la segunda fila. Entonces me va a quedar los números 3 y 4. Y esos números los voy a multiplicar por la primera fila, la primera columna de la matriz B. Y es lo que tenemos en la parte de abajo. Entonces quedaría 3 por 5 más 4 por 7. Ese sería el resultado para esa casilla. Terminé con esa columna. Me voy a mover ahora a la siguiente columna, que es la que tiene el 6 y el 8. Y hacemos la misma operación. Entonces 3 por 6 más 4 por 8 es lo que tenemos en la parte de abajo. Y así simplemente desarrollando esas operaciones ya tendríamos la matriz resultante. Entonces miremos cómo nos queda. Bueno, al hacer cada una de esas operaciones, acá 5 por 1, pues me va a dar 5, 2 por 7, 14, a estos los tengo que sumar, 6 por 1, 6, más 2 por 8, 16, 3 por 5, 15, acá tendría 4 por 7, 28, 3 por 6, 18, más 4 por 8, 32. Realizamos cada una de esas sumas y el resultado lo colocaríamos en la matriz. Entonces 5 más 14, 19, 6 más 16, 22, 15 más 28, 43 y 18 más 32, 50. Esta ya sería la matriz resultante. Ese sería el caso para esas dos matrices que eran de tamaño 2 por 2. Miremos la siguiente operación. Entonces voy a multiplicar esas dos matrices que están en pantalla. El primer paso es determinar el tamaño de cada una de las matrices. Entonces, para la primera matriz tengo que tiene 3 filas por 3 columnas. Y la segunda matriz tiene 2 filas por 3 columnas. Hago mi comparación de medios y extremos. Entonces, los dos del medio no son iguales, por lo tanto esta operación no se puede realizar. Recordemos, para poder hacer esa operación tienen que ser los dos números del medio iguales. Por lo tanto, esa operación no se puede multiplicar. Acá importante, recordemos que el primer número cuando saco el tamaño de la matriz indica las filas y el segundo número indica las columnas. Entonces en este caso las columnas de la matriz A son diferentes a las filas de la matriz B. Por lo tanto esa operación no se puede realizar. Miremos otro ejemplo. Entonces el que está en pantalla. Primero saquemos el tamaño de la primera matriz. Esta matriz tiene 3 filas y tiene 2 columnas. Ahora miremos el tamaño de la segunda matriz. Tiene 2 filas, ¿cierto? Y tiene 3 columnas. Entonces es una matriz de tamaño 2 por 3. Hagamos nuestra prueba de medios y extremos. Si reviso los dos del medio, son ambos iguales, por lo tanto la operación se puede hacer. Y el resultado debe ser una matriz de tamaño 3 por 3. Entonces, ya haciendo esa prueba de verificación, podemos hacer la multiplicación de las matrices. Entonces vamos a empezar. Recordemos, escojo la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz y voy a multiplicar término con término.
Entonces 1 por 1 más 2 por 0 es lo que tenemos en pantalla. Terminé con esa columna, me voy a desplazar a la siguiente columna, la que tiene el 2 y el 5. Entonces, ¿qué operación me va a quedar ahí? Entonces me quedaría 1 por 2 más 2 por 5. Listo. Ahora terminé con esa columna, me voy a desplazar a la siguiente columna y sigo con la fila 1 de la primera matriz, columna 3 de la segunda matriz. Me quedaría 1 por 3 más 2 por 2, término con término. Ya terminé con ambas, con la primera fila y todas las columnas de la segunda matriz. Como ya terminé con esa primera fila, ahora me desplazo a la segunda fila de la primera matriz y empiezo nuevamente con la primera columna de la segunda matriz. Igual, término con término. 4 por 1 más 5 por 0. Listo, terminé con esa columna, me desplazo a la siguiente columna, a la columna 2. Y acá, ¿qué tendría? 4 por 2 más 5 por 5. Terminé con esa columna, me voy a desplazar a la columna número 3. Entonces 4 por 3 más 5 por 2. Y ya tendría la segunda fila completa. Ahora me bajo para la tercera fila en la primera matriz y nuevamente empiezo con la primera columna. Entonces revisemos, sería 7 por 1 más 8 por 0. Listo. Terminamos con esa columna, me paso para la siguiente. Entonces de acá 7 por 2 más 8 por 5. Y la última sería con la tercera columna. Entonces 7 por 3 más 8 por 2. Y esas son todas las operaciones que tengo que realizar. Lo que nos resta ahora simplemente es solucionar esos productos punto para calcular el resultado de la matriz. Entonces miremos en la primera parte que tenemos. Entonces vamos a revisar este primer coeficiente que tengo ahí. 1 por 1 sería 1 más 2 por 0, 0. Vamos para el siguiente. 1 por 2, 2 más 5 por 2, 10. Vamos para el siguiente. 1 por 3, 3 más 2 por 2, 4. Siguiente. 4 por 1, 4, 5 por 0, 0. El siguiente. 5 por 2, 8, 5 por 5, 25. Siguiente. 4 por 3, 12, 5 por 2, 10. Siguiente. 7 por 1, 7, 8 por 0, 0. Siguiente. 7 por 2, 14. Y 5 por 8, 40. Y la última sería 7 por 3, 21, más 8 por 2, 16. Ya con todos esos términos sumamos y sacamos el resultado de nuestra multiplicación de matriz. Entonces para la primera, 1 más 0 sería 1, 2 más 10 sería 12, 3 más 4, 7, 4 más 0, 4, 8 más 25, 33, 12 más 10, 22, 7 más 0, 7, 14 más 40 sería 54 y 21 más 16 sería 37. Y este ya sería el resultado final de nuestra multiplicación de matrices. Entonces sería lo que tenemos en pantalla. Entonces, si bien el proceso no es complicado, pero pues sí es de tener un poquito de cuidado para no embarrarla cuando organizamos los términos de la matriz resultante. Entonces esas serían las operaciones básicas con matrices y las principales. Entonces ahora como actividad les queda a ustedes resolver las siguientes operaciones.
Entonces, ojo, nos dicen calcular si es posible. Recuerden que tenemos una condición para establecer si se puede o no multiplicar esas matrices. Entonces, en el primero y en el segundo vamos a calcular A por B y B por A. Entonces, eso sería todo por este video y estamos atentos a cualquier duda que pueda surgir.